Siguiendo con el tema de la gestión de la convivencia escolar, hay un elemento o un aspecto que ha sido muy consultado que tiene que ver con los estudiantes TEA, ¿sí? Si es viable o es posible la sanción y qué aspectos relevantes o qué consideraciones debiéramos tener al respecto. La Superintendencia de Educación emitió un dictamen, un ordinario, donde nos cuenta sobre efectivamente lo que es la atención de estudiantes TEA y principalmente la gestión de la convivencia escolar con estos estudiantes. En términos súper concretos, es importante señalar que el estudiante TEA sí puede ser objeto de la aplicación de alguna medida disciplinaria. Es posible. Ahora bien, ¿en qué contexto o qué debemos resguardar para poder aplicar algún tipo de sanción? Principalmente, las sanciones pueden ser aplicadas siempre y cuando éstas no se originen de una desregulación por su condición. A modo de ejemplo, supongamos que tenemos un estudiante que se desregula cuando escucha ruidos muy fuertes, ¿cierto? Si este estudiante escucha un ruido fuerte, se desregula y golpea a un compañero, a un docente, a un asistente de la educación, estaríamos en una situación en que su actuar no obedece a una indisciplina o un acto de disciplina, sino que más bien es consecuencia, ¿verdad?, de aquel factor que gatilla su desregulación. Y en ese contexto, entonces, no estaríamos en condiciones de poder aplicar una sanción disciplinaria, dado que no es por su voluntad, por decirlo de alguna manera, sino que es parte de su condición. Por el contrario, si tenemos estudiantes, sobre todo los más grandes, porque sabemos que los chiquillos de repente abusan de estos, entre comillas, privilegios, y muchas veces tienden a confundir actos de indisciplina con actitudes o situaciones relacionadas u originadas por su desregulación. En ese sentido, entonces, aquellos estudiantes que en una condición, con un tratamiento, con algún gatillante claro, específico, que no se cumple y comete un acto de indisciplina, el colegio puede, sin ningún problema, aplicar las medidas disciplinarias que correspondan, entendiendo como tales, ¿cierto?, siguiendo el protocolo tradicional o la fórmula o el procedimiento formal que ustedes tienen incorporado en su reglamento interno de convivencia escolar o en los protocolos eventualmente para enfrentar el tema de regulaciones también, cuando sea oportuno aplicar. Entonces, tenemos que tener en consideración y explícitamente señalado en nuestros reglamentos internos de convivencia escolar que serán consideradas, ¿cierto?, medidas de indisciplina, ya sea faltas leves, graves, gravísimas, y pondremos una nota que respecto a los estudiantes con TEA, cuando alguna de las acciones señaladas precedentemente no se originen o no sean causadas por su condición, podrá ser de igual manera aplicada la sanción según corresponda en virtud de la gradualidad de la falta que haya cometido. ¿De acuerdo? De esa manera explícitamente indicamos que sí se puede aplicar una sanción a un estudiante TEA. En ese sentido, y volviendo también con la gestión de la convivencia escolar con los estudiantes TEA, nos encontramos con la típica situación de agresión de un estudiante TEA a un adulto docente o asistente de la educación. Como ya dijimos anteriormente, cuando la agresión o esta situación de violencia o esta falta nace de la desregulación o del factor gatillante del alumno que tiene esta condición, no es considerado una medida de indisciplina. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, entonces, no podemos más que seguir brindándole el apoyo. Sin embargo, tenemos a un estudiante o principalmente a un docente o asistente de educación, a veces
¿cierto?, que recibieron un golpe o que están afectados físicamente, no solo psicológicamente, sino que también físicamente. Y nos vamos a encontrar entonces que el docente o el asistente de la educación quiera aplicar o denunciar la ley Carín producto de la acción de un tercero ajeno a la relación laboral. Y en ese contexto entonces es que queremos dar algunos tips relacionados con lo que la superintendencia en su juicio ordinario reciente indicó, que para efectos de la aplicación de la ley Carín en establecimientos educacionales, era importante generar una homologación de manera de evitar que la persona que sea susceptible, el colaborador, recordemos que ley Carín tiene que ver con colaboradores, este colaborador que se ve afectado no sea revictimizado, porque no podemos aplicar sanciones, así como está por regla general, no podemos aplicar sanciones de nuestro reglamento de orden, higiene y seguridad a personas que no tienen una relación laboral con nosotros, como son padres, madres o estudiantes o apoderados. Ellos no tienen una relación laboral, por ende no se rigen por el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, que es laboral. Si un docente o asistente de la educación denuncia un hecho de agresión originada por un estudiante TEA que no está consignado en ninguna parte, nosotros tenemos la obligación de recibir esa denuncia e investigarla. Pero nosotros no podemos hacer nada con el estudiante TEA ni nada con los padres, madres apoderados. ¿Por qué? Porque ellos no son trabajadores nuestros. ¿De acuerdo? Entonces, a lo más que nosotros podemos llegar es poder entonces brindarle una condición segura al colaborador que ha sido afectado. Por eso entonces le decíamos cómo entregarle algunos tips para que esto no suceda. Para eso nosotros nos vamos a dirigir tanto al reglamento interno de orden, higiene y seguridad como al reglamento interno de convivencia escolar. Y en ambos instrumentos nosotros vamos a incorporar, ¿verdad?, un capítulo, un artículo que haga el nexo entre ambos documentos. En convivencia escolar, a modo de ejemplo, los integrantes de la comunidad educativa entenderán que situaciones como las descritas anteriormente, faltas leves, graves o gravísimas que afecten a un docente o asistente de la educación con relación contractual, podrá ser, ¿cierto?, aplicada las medidas de resguardo y sanciones establecidas en los protocolos de la ley Carín. Y en el caso de los reglamentos de orden, higiene y seguridad, de igual manera podemos decir que se puede aplicar entonces alguna situación relacionada con convivencia escolar que afecte directamente al colaborador involucrado, ¿sí? De esa manera entonces nosotros entregamos y hacemos el nexo entre ambos insumos de manera tal que sí se pueda aplicar una sanción de un instrumento a otro. Ahora bien, lo que decíamos anteriormente, la Superintendencia de Educación nos invita a homologar ambos documentos, es decir, que el mismo documento pueda servir para ambas instancias, ley Carín y gestión de la convivencia escolar o protocolo de convivencia escolar. Recordemos que si el docente, el asistente de la educación, tiene como objetivo que el padre, madre, apoderado o el estudiante agresor sufra alguna consecuencia, esta entonces debe estar consignada o debe estar linkeada, por decirlo de alguna manera, en reglamento de convivencia escolar con reglamento de orden, higiene y seguridad. Si eso no sucede, solo tendrá que aplicar, aparte de la ley Carín, protocolo de convivencia escolar para que se active, y eso va a significar una revictimización, duplicar sanciones, que eventualmente las conclusiones sean distintas. Entonces, para evitar eso, la superintendencia dice homologue, use el mismo instrumento para que le sirva a ambos. Y vamos a tener el resguardo legal entonces que nuestro reglamento interno de convivencia escolar y RIOS se hacen referencias uno respecto del otro para que puedan ser aplicadas las sanciones o medidas de resguardo sin que esto sea considerado un menoscabo laboral ni un menoscabo en materia de integrante de la comunidad educativa. Ahora bien,
La situación específica de un estudiante TEA, que su situación, su agresión nace entonces de esta desregulación, no debiera ser considerado tampoco para un colaborador un motivo de aplicar una denuncia por ley Carín, dado que, tal como lo vimos en convivencia escolar, nace de una situación involuntaria, de su condición. ¿De acuerdo? Entonces, para que eso quede claramente establecido, tanto en los protocolos de ley Carín, como ya lo hicimos en los protocolos, en nuestro reglamento interno de convivencia escolar, en nuestro reglamento o el protocolo de convivencia reglamento interno de orden, higiene y seguridad, vamos a dejar claramente establecido que si un hecho de violencia relacionado por terceros ajenos a la relación laboral nace de una situación de estudiante con TEA que producto de su desregulación o de alguna acción gatilla la desregulación, no será considerada para todos los efectos legales como un acto de violencia, ¿de acuerdo? De manera tal que nosotros no quedemos expuestos tampoco y también el colaborador entienda que es una situación particular a la cual nosotros no tenemos mucho que controlar, porque es una situación, una condición que el estudiante tiene y que evidentemente nosotros no podemos controlar en qué momento podrá desarrollarse un acto que involucre un hecho de violencia en contra de un adulto, en este caso docente o asistente de la educación. Cuando hablamos de la gestión de la convivencia escolar con los estudiantes TEA, nace una preocupación: los tutores sombra. Al respecto, la Superintendencia de Educación y el Ministerio de Educación han señalado varios elementos relacionados con los tutores sombra. Primero, un tutor sombra es una figura que no existe en el ordenamiento jurídico, por lo cual la condición al no estar regulada, nosotros debemos regularla. ¿Cómo? A través de un protocolo. Si yo voy a permitir como establecimiento que existan tutores sombra, tengo que establecer un protocolo que me permita definir cómo va a actuar esta persona al interior del colegio. En ese contexto, entonces, como no es una figura que esté contenida en el ordenamiento jurídico, ¿puedo financiar un tutor sombra con recursos PIE? La respuesta es no, tajantemente no, no es posible. ¿Puedo financiar un tutor sombra con recursos de subvención general? La respuesta es sí, se puede, en la medida que cumpla con los requisitos propios de un fin educativo, ¿de acuerdo? Ya sea porque tiene contrato de trabajo, contrato de prestación de servicios, lo que sea, pero debe cumplir con algunos requisitos. Es importante entonces destacar que en materia de tutores sombras, estos deben cumplir con los mismos requisitos que cualquier persona que ingrese a un colegio debe cumplir. Es decir, debe acreditar idoneidad psicológica, debe presentar o acreditar la idoneidad moral, todos los elementos necesarios, porque al tener una persona al interior de nuestro colegio, nosotros somos los responsables. No quien le paga, porque podrá decir, sí, pero es que lo va a contratar el papá, la mamá, o abiertamente es un familiar del estudiante que con esta necesidad, ya sea por TEA o por alguna necesidad motriz, requiere atención y necesitamos poner un tutor sombra, y nosotros como colegio autorizamos el tutor sombra. Nosotros somos los responsables de igual manera. ¿Qué pasa si eventualmente el familiar o el tutor sombra evita que un compañero agreda a este niño, ¿cierto? Que está bajo mi supervisión? Yo le tomo la mano o el brazo para que no golpee a quien estoy cuidando. Producto de esa acción involuntaria, genero una contusión, algún problema físico en el estudiante, o abiertamente el niño le dice al papá que una persona al interior del colegio la agredió, ¿verdad? Se genera todo un proceso investigativo y teniendo a la Superintendencia de Educación al interior del colegio, vamos a tener que acreditar todas las condiciones como cualquier otra persona que desarrolla funciones con contrato de trabajo al interior de un establecimiento. De esa manera, entonces, los tutores sombra son
personas que apoyando a unos estudiantes debe cumplir con todos los requisitos formales, sea que lo voy a contratar como colegio o sea que lo está disponiendo el recurso el padre, madre apoderado del estudiante que lo necesita, sea porque es un familiar, porque es un profesional, por lo que sea. Debo yo tener la posibilidad de exigirle a la persona que cumpla con todos los requisitos, no solo de ingreso, no solo de funcionamiento, sino que también legales respecto al desarrollo de una función al interior del colegio. Y eso se plasma ya sea en el reglamento interno de convivencia escolar, donde hago alusión a sobre los tutores sombras, si lo permito o no lo permito, y si lo permito bajo qué condiciones, y estas condiciones también irán acompañadas además de un protocolo de actuar o de acción respecto a estos tutores sombras, sus ingresos y con quién debe reportarse, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, debemos regularlo si queremos. Si no queremos tutores sombra al interior del colegio, ¿me puedo negar? Sí. ¿Puede significar un perjuicio para mí? No. ¿Por qué? Porque es una figura que no está contemplada en el ordenamiento jurídico. Por ende, no hay ningún problema en que yo lo rechace. Evidentemente, si yo rechazo un tutor sombra, porque por algo lo quieren disponer los padres, madres apoderados, yo tendré que ver cómo suplo esa necesidad del estudiante en el caso que realmente lo requiera. ¿De acuerdo? Debo tener esa precaución. De esa manera entonces nos aseguramos que no solo el tutor sombra, sino que cualquier persona que ingrese al establecimiento a desarrollar algún tipo de función tiene un control mínimo que garantice entonces la buena gestión de la convivencia escolar.